Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto saludarles una vez más a la distancia, esperando se encuentren muy bien ustedes de salud, igual que sus familiares. Bueno, pues ante el apocalipsis de la pandemia continuemos dando clases. La clase anterior hicimos una revisión acerca del mundo helenístico, de pronto cómo Alejandro Magno extendió la influencia del helenismo, de lo griego, a todo el oriente. Se platicó algo de los persas y de pronto se habló del nacimiento de la cultura romana. De pronto las características de esta cultura, de pronto entender que hay tres grandes periodos en los cuales podemos entender y organizar la actividad artística, militar, social, etcétera, de Roma, que es el periodo monárquico bajo el poderío de los etruscos, ya la Roma libre y expansiva, ¿no? Conquistadora, que es la Roma del periodo republicano. Y vamos a platicar de algunas obras tanto de la República como del Imperio, pero en sí hablaremos un poco más del Imperio la siguiente clase. Esa es la última etapa, la Roma imperial, la Roma que más tenemos en nuestra mente, la Roma de los centuriones que tiene esta como escoba en la cabeza, del Coliseo romano, de todas estas grandes obras pertenecen al Imperio romano, al periodo imperial. En la revisión que hicimos la clase anterior platicamos estas generalidades y comenzamos a hablar de la ciudad. Comenzamos que la ciudad podríamos entenderlas de tres tipos. Déjenme regreso un poco. Que es los castros, que tienen origen militar, son campamentos militares fuera del territorio romano, que una vez que sometieron la zona, estas se convirtieron paulatinamente en cívitas. Una cívita es una ciudad. Y las grandes ciudades, como el caso de Roma, o estas ciudades que pudieron ser con una gran cantidad de población, de infraestructura, etcétera, ya se le llamaba una urbe, como Roma, que era la urbe más importante. Y se mencionaron ahí una serie de ciudades, se mencionaron una serie de equipamiento, civiles, de espectáculos religiosos, conmemorativos, de infraestructura, etcétera. Se platicó que las dos principales vialidades que van a dividir a una ciudad es este-oeste, que se llama el decúmano, y norte-sur, que se llama el cardo, o cardus. Y esto va a organizar la ciudad en calzadas para la movilidad de las tropas. En el centro vamos a encontrar un foro, algo así como el ágora griego, pero para los romanos se va a llamar el foro romano, en donde vamos a encontrar una cierta cantidad de equipamiento religioso, público, comercial, del Estado, etcétera, en torno a un espacio abierto para que la gente se reuniera a realizar actividades políticas, comerciales, de recreación, cualquier otro tipo de actividades que fueran en el espacio público, algo así como el ágora, ¿ok? Y una serie de equipamientos que se van a encontrar repartidos en toda la ciudad. Se platicó que de pronto la urbe de Roma tenía una traza de plato roto debido a los 7 cerros, el Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Palatino, Aventino y el Capitolio. Estos cerros, los 7 famosos cerros a un lado del río Tíber, son lo que generará una topografía accidentada en la ciudad de Roma, y por lo tanto la ciudad difícilmente creció en damero o en una estructura hipodámica. Se va a desarrollar en plato roto. Vimos aquí, platicamos de la maqueta de esta gran urbe, de las características o diferentes estratos que tiene, por ejemplo, un foro romano. Se habló de la Civita de Barcino, que es actualmente Barcelona, como tiene una muralla con torreones, y de pronto vemos muy marcado una traza en damero, al centro el foro. Ya no hay una acrópolis. La acrópolis es una concepción muy griega, en donde buscaban quizás esta idea de representar el Olimpo, ¿no? Algo alto de los dioses, que estuviera lejos de la ciudad. Aquí ya no. Aquí los asuntos religiosos se volvían públicos. ¿Por qué? Porque el Estado y la religión comienzan a sumarse en un mismo elemento.
Ya no son dos fuerzas o dos poderes, de pronto se une. Y se empieza a hablar que de pronto el emperador ya tiene una relación un tanto faraónica, ¿no? La idea de que es prácticamente, pues, divinizado, ¿no? Por Júpiter, etcétera. Entonces, ya los templos se encuentran dentro de la ciudad y cercano al foro, cercano a espacios comunes. Hay diferentes infraestructuras, equipamientos, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver? Por ahí alguien preguntó que no le había quedado claro el caso de un castrum o un castro. El castro es un campamento militar que se hacía fuera de los territorios romanos y que una vez que controlaron la región militarmente hablando, este castrum se comenzaba a transformar poco a poco en una civita. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de Londres o Londinium, como un castro o castrum comenzó a generar la antigua ciudad de Londres, una vez que controlaron la región británica. ¿Ok? Y nos quedamos aquí, muy general, de hecho no mencionamos gran cosa. Pompeya. Pompeya es, junto con Herculano, que son dos ciudades que en el siglo XVIII van a volverse muy famosas porque las redescubren. Las descubren como sitio arqueológico, debido a la erupción del Vesubio, este gran volcán que ha sido parte de la historia, hizo que la misma erupción, la nube piroclástica, la ceniza, las piedras incandescentes, etc., arrasaran con estas dos ciudades. Y en el caso de Pompeya, lo interesante es que la ciudad se abandonó, quedó en desuso durante siglos, hasta que en el siglo XVIII se redescubre y ha sido una fuente inagotable de registros arqueológicos, artefactos, decofactos. Se ha entendido y se ha reconstruido la vida común de una ciudad promedio romana. Se ha encontrado una gran cantidad de costumbres, de ritos, de estructuras, de infraestructura, de la forma en cómo ellos entendían o cómo era su día a día para un ciudadano promedio romano. Y eso ha sido lo interesante. Pompeya, como otras ciudades, tiene una traza marcada por dos vías, que es un cardo y un decúmano, una serie de manzanas marcadas en damero, o sea, a manera de tablero de ajedrez, y una delimitación por las murallas, y todo lo que esté dentro de las murallas es el intramuros, y todo lo que está fuera de la muralla es el extramuros. Y se ha encontrado en esta parte que voy a rayar, este es el foro, el centro de la ciudad. Vean cómo se encuentra, no en el mero centro de la ciudad, pero se habla del centro de la vida política, social, económica, religiosa de la ciudad de Pompeya. Recordemos que a diferencia de los griegos, de los sumerios, etc., no son polis o son ciudades-estado. Es una civita que rendía cuentas a la gran capital del imperio de la república, que es Roma. Algo así como lo que pasó con Egipto, un gran imperio centralista, una república centralista. Todos los caminos llevan a Roma. Todas las cuentas hay que dárselas a Roma. ¿Ok? Entonces, tú tenías sí un gobernador, exacto, pero no eras independiente. Eso es importante entenderlo. Aquí algo interesante de Pompeya es que se ha encontrado mucha vivienda que se le llama domus, insulae o villas, lo cual nos da a entender las diferentes formas de vivir por clases sociales, que ahorita lo vamos a platicar. Hay un anfiteatro llamado Coliseo, ¿no? Los coliseos son realmente anfiteatros, y una palestra que es el gimnasio que se encontraba a un lado del anfiteatro. Muy interesante, y háganlo. A mí me fascinó. Un día puse esto en Street View. Puedes poner al muñequito y parece que estás entrando a un anfiteatro. Claro, en ruinas y muy pequeñito, no como el romano, pero el Coliseo de Roma, pues, pero te puede dar a entender cómo era esta relación. Y encontramos una gran cantidad de templos, teatros, termas, una basílica, en fin, que vamos a platicar o hacer una revisión de ello. Por ejemplo, el foro romano. Este es un foro que se encuentra en Pompeya. Aquí está. Vean cómo en amarillo son los espacios públicos, en azul son los espacios públicos,
los edificios públicos, perdón, en rojo los religiosos, y los de color gris son las insulares, las viviendas. Vean cómo el espacio público era súper importante y estaba rodeado de puros edificios públicos, y los edificios religiosos se encontraban en relación con la plaza, con el foro y con los espacios y edificios públicos. En el caso de este, que es en Roma, podemos ver igual en amarillo los espacios abiertos, espacios públicos, y de pronto una gran transición entre espacios y edificios públicos y religiosos rodeados por vivienda. Lo que pasa es que en Roma tenemos una traza rota, y en el caso de Pompeya tenemos una traza que tiende hacia lo ortogonal, hacia lo que es endamero o hipodámico. Pero ahí podemos ver la importancia de los foros. Algo muy interesante del mismo foro de Pompeya, estamos hablando de este foro, que al día de hoy es un sitio arqueológico y podemos ver ese tipo de elementos. Vean qué interesante, vemos, es una especie de radiografía. Vemos el cómo está funcionando los sistemas, o cómo funcionaron los sistemas estructurales. Vemos cómo aquí hay una columna corintia, vemos el entablamento, y de pronto vemos estos elementos que nos llaman la atención. Son tabiques. Resulta que cuando se hace la restauración, se dan cuenta que hay piezas que simplemente hay que levantar, a lo cual se le llama anastilosis. O sea, si hay algo que estaba así y se cayó, pues nada más lo recojo, lo consolido y voilà. Eso se le llama anastilosis. Fíjense que cuando hicieron la anastilosis, por ejemplo, de este sistema dintelado, vemos cómo ya no se encontró un pedazo de dintel. ¿Qué es lo que se hace, o qué es lo que en el mundo de la conservación y la restauración se hace? Se da una integración de un material nuevo para identificar que no es el material original y restituir el elemento faltante. A eso se le llama integración. Si de pronto hay una pieza que ahí está y nada más hay que pegarla, a eso se le llama reintegración. Son conceptos que se utilizan en conservación y en restauración. Entonces por eso es que vamos a ver como parchado este sitio arqueológico, porque hay integraciones, reintegraciones, hay anastilosis, y vemos una gran cantidad de sistemas constructivos que en breve comentaremos. Algo muy importante de estas civitas, estas grandes urbes, es que encontramos una gran cantidad de elementos conmemorativos que conmemoraban el triunfo militar del emperador. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a encontrar que ahí viene el emperador. Vamos a diseñarle un arco para que pase triunfalmente y toda la ciudad aplaude, que diga, ¡ay, papucho!, ¿no? Ahí viene el emperador. Eso es una puerta conmemorativa. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el arco de Tito. Estos dos son el arco de Tito, en donde podemos ver cómo hay un arco de medio punto, así se le llama, o arco romano, que dada su profundidad ya se le llama una bóveda, aunque en términos generales se le puede decir un arco, porque tiene la función de ser un arco, un acceso. Y vemos otros elementos, por ejemplo, estas columnas que al estar pegadas a un muro se llaman pilastras. Estas pilastras que son compuestas. Ahorita vamos a ver qué es una columna compuesta. Vemos un intercolumnio, o sea, entre columnas, liso, con un retablo. Vemos un pedestal, por eso se ve como alto este arco. Vemos una serie de molduras que son parte de un entablamento. Vemos este elemento que se llama ático. Y aquí vemos una enjuta con bajo relieve, otra enjuta con bajo relieve y una piedra clave que tiene un róleo y una escultura. Además, el intrados de este arco, que en realidad es una bóveda, podemos encontrar que está casetonado. También hay quien le dice encasetonado, pero se refiere a que esté hecho por casetones para quitarle peso a la estructura. Y vean cómo de pronto hay un remetimiento y en el centro una florecita. Eso es algo muy, muy romano. Y esto que les conté es lo más general. Alguien dirá, oye, el Arco del Triunfo de París es... No, el Arco del Triunfo de París es algo que se llama neoclásico
y no tiene nada que ver con esto. El neoclásico retoma el griego y el romano, pero es otra cosa que verán en cuarto semestre, ¿ok? Hay otro, por ejemplo, el arco de Septimio Severo, en donde es similar, nada más que hay algunas variantes, por ejemplo, accesos laterales. Pero en esencia es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuál era la función? Simplemente conmemorar las victorias y la apoteosis, o sea, la glorificación de un emperador. También está el caso de las columnas. Hay muchas columnas que comenzaron a levantar que eran conmemorativas. La más importante y la mejor conservada es esta, la columna de Trajano, un emperador de origen íbero. Este emperador lo que hizo fue generar una gran base para construir una columna muy alta y en torno a esa columna poner todas las victorias militares que tuvo Trajano. Trajano fue aquel emperador que logró la máxima extensión territorial en el año 117 después de Cristo. Y en la parte de arriba estaba la escultura de Trajano. Después la cambiaron y pusieron a un papa. Pero bueno, era Trajano, el emperador. Literal, solamente entrabas, subías las escaleras, las cuales es interesante porque eran tambores tallados y todo esto coincidía. Ya que subías, tenías un mirador. Y ya. Y podemos ver en los bajorrelieves todas las batallas que tuvo este emperador. Otro de los grandes casos de infraestructura son los acueductos. No podía existir una ciudad si no tenía un abastecimiento mínimo de agua potable. Por lo tanto, traían el agua de otros lugares. Si estás en el mar, pues el mar es salado, no se puede. ¿Sacabas del río? Sí, pero a veces el río lo utilizaban para echar su excremento. Entonces ya no era agua como muy limpia. Entonces resulta que traían agua de otros lugares. ¿Cómo? Pues mediante la gravedad. Si aquí está una ciudad, pues la fuente de agua tiene que ser un lugar alto para llevarlo de un lado a otro. Los acueductos deben de tener una pendiente del 2%. ¿Qué significa? Que cada metro tiene un desnivel de 2 centímetros. Para que se vayan dando una idea. Y entonces tienes varios túneles escalonados con un sifón para que la presión haga que el agua circule normalmente. Pueden llegar a un tanque, puede seguir circulando de forma subterránea. Y si de pronto se encuentra con un valle, hay de dos opciones. Continúas el canal del agua generando unos arcos, que es mucho más barato que hacer un muro, o sigues la forma de ese valle. En este caso tendrías que generar un sifón que libera la presión y entonces el agua puede circular y llevarlo a aljibes o grandes cisternas o fuentes para que la gente pueda agarrar el agua. Lo interesante es que el agua va contenida por estos ductos del acueducto que tienen una tapa para que el agua no se contamine. Y una de las grandes aportaciones de la cultura romana es el arco. Si bien ya existe evidencias del arco en el mundo de Mesopotamia, simplemente acuérdense de la puerta de Istar en Babilonia, pues el acceso es un arco. Es la primera cultura que utiliza el arco para facilitar la construcción de grandes obras. En este caso de ingeniería hidráulica. Estamos viendo cómo los arcos, lo único que está pasando es, en lugar de un dintel, que yo lo tenía con un claro muy específico, no podía yo tener grandes claros porque de pronto se rompía el dintel. ¿Qué es lo que pasa? Sustituyo el dintel y ahora genero un arco. Y este arco me da la posibilidad entonces yo tener muchísimo más espacio. ¿Ok? Mucho mayor el claro. Y de pronto yo podía generar hasta vialidades por aquí para las carretas, para las personas. Y lo interesante es todas las cargas se reparten hacia lo que sería el pilar. El pilar es cuando tiene la columna sección cuadrada u otra que no sea circular. Se reparte hacia el pilar y este a su vez hacia el siguiente pilar. Y así va funcionando cada uno de los arcos. Luego lo podemos platicar un poco más en Zoom.
Aquí hay variantes, de pronto la misma idea del acueducto que podrían ser 2 pisos. ¿Por qué 2 pisos y no solo uno? Porque esto tiene mayor estabilidad estructural que tener unos arcos en ese sentido. Lo que pasaría es que los pilares tendrían poca estabilidad y se podrían caer. Entonces es lo mismo que poner un contraventeo. Esto es un contraventeo. Pues generas otro arco. Entonces tienes un sistema de arcos, arriba otro sistema de arcos, arriba todavía puedes tener otro sistema de arcos y tienes la conducción del acueducto, que sería esto. ¿De qué lo construyes? De piedra, de tabique. Puedes generar la misma idea de los puentes para generar estas vialidades. Y justamente hablando de las vialidades, las calzadas romanas. Todos los caminos llevan a Roma, sí. Si se fijan, Roma, que es la gran capital del imperio, se va a unir con todas las ciudades del imperio romano. Vean hasta dónde llegó. Y entonces cada una de las calzadas tendrá que ser una obra de ingeniería muy importante, en el cual, se fijan, tendrán diferentes capas para construirlas. Van a generar diferentes tipos de elementos que le van a dar forma a estas calzadas y que al día de hoy existen todavía y algunas se siguen usando al día de hoy. Aquí lo interesante es ver cómo la última capa se le llama pavimentum, de ahí la idea del pavimento. Y este pavimentum, si se fijan, en la parte central está más abultado para que cuando llueva el agua se vaya a los extremos laterales en un llamado vierteaguas. Y a los lados haya banqueta para que la gente pueda caminar. Vean cómo es una solución que al día de hoy se sigue usando, claro. Ya ahora hacemos con chapopote unas cosas horribles y de pronto se nos hunde, pero qué interesante. La idea del miliario son estos elementos que te decían, falta tanta distancia a tal ciudad. Vean desde dónde viene esta idea de ir acercándonos a las ciudades mediante las calzadas. Los puentes, que son esos elementos muy importantes, lo interesante es, tenían que hacer un tablestacado, así se le llama esto, un tablestacado, para generar un espacio en el río en donde el agua no circulara. Sacar el agua que se encontraba dentro de ese tablestacado y poder generar la cimentación y la estructura de este puente. Y una vez que ya estaba realizado, quitaba el tablestacado y el agua lo rodeaba. Punto. Esto nos está hablando de un gran conocimiento de matemáticas, de la mecánica de los fluidos, etc. Se aprovecha este elemento que es un talón que se le llama imposta para generar la cimbra, y sobre la cimbra colocar cada una de las dovelas. Así se le llama esto. A estas piezas se les llama dovelas, que empiezan a darle forma al arco. Y finalmente arriba hacen un tendido de piso para generar la cubierta que realmente sería el piso del puente. Vean cómo es una especie como de juego, ¿no? Hay que completar cada una de las piezas para tener los arcos. Y todo va a estar en equilibrio. Entonces, si falla esto, no se cae todo el edificio, se cae parte de. Uf, ¿cómo se va el tiempo? Nos quedan 6 minutos de esa primera parte, nos falta mucho todavía. Bueno, vamos a tratar de apurarnos. Otra de las grandes obras de infraestructura hidráulica son las cloacas. Estos son ejemplos de la cloaca máxima, que tiene un origen desde el periodo monárquico. Y lo interesante es que bajo la ciudad de Roma construyeron una serie de túneles para las aguas negras. Las aguas negras son las aguas sucias, las aguas con excremento, etc. Y aquí tenemos un corte muy interesante porque nos dice cómo aquí está el pavimentum, o sea, la calle, la vialidad, y cómo, como se utilizaron diferentes tipos de arenas y de piedras, el agua se filtra y puede llegar a un punto en donde a partir del goteo te lleva a una cloaca, y cómo a través del verteaguas se puede ir a otra parte de la cloaca, y de pronto a esta alcantarilla, tu casa, que se llama domus, la puedes unir y de pronto generas ahí, no sé, el retrete, y se va el agua de la calle con el agua de tu casa hacia la cloaca. Además habían espacios laterales de la cloaca para poder, nunca faltaba algún muerto, algún animal ahí extraño, etcétera, pues tenían que dar un mantenimiento, ¿no? Entonces
por ahí podía darse mantenimiento en este tipo de elementos laterales, pero el agua corría ¿hacia dónde? Hacia el río Tíber. Cero sustentable, ¿no? Todos los excrementos iban al río y en consecuencia al mar. Claro, finalmente son elementos orgánicos, pues se deshacen y son parte de. Pero ya cuando empieza a meter otras cosas que no son biodegradables, ahí es cuando comenzamos a tener problemas. Como aceites, como algún tipo de elemento químico, etcétera, que puede ser complicado. Al día de hoy siguen funcionando las cloacas. ¿Cuáles son las características constructivas romanas? Vamos a ir entendiendo. Primero, en lo funcional y espacial, la arquitectura romana tiende a ser muy práctica, flexible y asimilan lo griego. Generan transiciones con pórticos y el jardín es un elemento central e importante en muchos de los edificios, principalmente en la vivienda. En lo formal expresivo tenemos formas simples con prismas, cilindros. Son edificios monumentales, muy decorados, con mensajes propagandísticos como símbolo de poder y una difusión política, con bajos y altos relieves, esculturas muy detalladas y exentas, o sea, no pegadas sino exentas a los muros, pinturas al fresco y en mosaico, quizás es una de las grandes aportaciones, que se les llama teselas, comienzan a hacer mosaicos. Como los sumerios también usaron mosaicos pero circulares, estos eran cuadrados, teselas se llaman, con temas militares, cotidianos, temas sexuales, mitológicos, etc. De hecho el sexo, y se ha encontrado en Pompeya, es uno de los temas más socorridos, prácticamente toda la ciudad, hay quien le llama la ciudad del sexo. Había muchas representaciones de falos, representaciones de pinturas eróticas y los lupanares. Pero eso ahorita lo platicamos. Luego, en lo estructural constructivo tenemos que Roma se va a caracterizar por tener un sistema adintelado. Acuérdense, columnas y dintel. Muros de carga, como prácticamente todas las culturas. Cubiertas a dos aguas. Ok, ahí está. Tenemos bóvedas de cañón corrido, que es... Ahorita les hago aquí un dibujito. Si yo tengo un arco, está en perspectiva, y aquí está la columna o el muro, y de pronto yo lo extiendo, o sea, hago una serie de arcos, a eso se le llama cañón corrido. ¿Ok? Eso es un cañón corrido. Tengo cúpulas circulares, que significa una cúpula circular. Si de pronto yo a un arco lo hago girar, pues me genera como la cáscara de una naranja. A eso se le llama cúpula. La parte interior es el intrados de la cúpula y la parte exterior es el extrados de la cúpula. Vamos a tener dinteles arcos, significa que puedo tener yo aquí columna, 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 y puedo tener aquí dintel, 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 y arriba puedo tener un círculo, bueno, un arco. Se dieron este tipo de propuestas. Tenemos arcos de medio punto, que es el arco que todo mundo conoce, que es exactamente la mitad de una circunferencia. Perdón esa línea que salió, pero bueno. Y se va a usar todo tipo de materiales. La arenisca, que es un tipo de roca llamada sedimentaria. La caliza, que es un tipo de piedra metafórmica. Luego lo veremos, lo platicaremos. Las tobas, que son ígneas. El basalto, que es ígneo. Tenemos travertino, granito, mármol, ensillares, aparejos y tambores. Luego todo esto de las piedras lo vamos a platicar porque ustedes tienen un ejercicio que tendrán que resolucionar sobre sistemas constructivos. Así que luego lo veremos un poco más. Se empleaba la arcilla también y el ladrillo como parte de sus edificios. Y la gran aportación arquitectónica de los romanos es el cementae. Ojo, algunos le llaman hormigón, pero el hormigón es un término castellanizado. Nosotros como mexicanos vamos a llamarle cemento. Y el término en latín es cementae. El cementae será una mezcla entre puzzolana, que es un tipo de ceniza, puzzolana, o guijarros, que son pedacitos de piedra, con yeso, si es para interiores, o cal, que es la caliza quemada, hecha polvo. Entonces la caliza hecha polvo se llama cal, para exteriores, y pedacería varia de ladrillos,
que se van a utilizar en los núcleos de muros o como argamasa. ¿Qué significa eso? Y quiero que veamos esta imagen para cerrar esta primera parte de la clase. Esto que voy a decir no es ninguna cosa de Harry Potter ni nada. El opus insertum suena como a una cosa mágica. Opus insertum. Opus es obra, insertum es obra en donde se inserta algo. Quiero que vean esto gris. Esto gris es como si fuera un mordisco, que el centro es de helado y las capas son de galleta. Pues algo así. Esa nieve o ese helado se va a llamar núcleo del muro y se va a hacer con cementae. Es como si fuera una plastilina, una cosa así. Y entonces agarro una piedra, la careo, o sea, le hago una cara, una forma plana, y todo lo demás lo inserto a este núcleo de muro. Y así lo hago con las diferentes piedras. Entonces por eso se llama opus insertum, porque estoy insertando las piedras. Y a eso se le llama núcleo de muro. Muchas veces si yo tengo tabiques y quiero pegar un tabique encima de otro tabique, para pegarlo yo necesito una argamasa o mortero. Y este mortero o argamasa se hacía con la mezcla generalmente de cal, arena y agua. Surge el cementae y entonces puede ser cementae, que es una mezcla de puzolana, guijarros, cal y obviamente agua. Ahí no lo especifico, pero obviamente hay que ponerle agua. Entonces, en lugar de cal arena podrías usar cementae. Ojo, no es igual al mortero y al cemento hoy en día. Tiene otro proceso de fabricación, otra resistencia y otro funcionamiento. Digamos que este es el abuelito o el tatarabuelo del cemento actual. Cementae. Yo prefiero que así lo determinen ustedes, cementae, y no le llamen hormigón, ni concreto, ni cemento. El concreto es cemento armado. O sea, lo van a entender después, ¿no? Cuando veamos, bueno, cuando vean ustedes en proyectos, en otras clases de estructuras, construcción, pero es diferente. Aquí no se usaba varillas. Esto es cementae, simplemente es una mezcla, ¿ok? Aquí dejamos la primera parte de la clase y en breve continuamos. Gracias.